Hoy en Retrologando vamos a recordar, y nunca mejor dicho, ahora explicaré por qué, una serie que en su momento fue icónica y que en momentos de determinados ciclos, a lo largo del tiempo, pues se ha ido reivindicando, vuelve a olvidarse, vuelve a coger auge, lo cual va provocando que se sucedan nuevos materiales sobre el personaje. Me refiero a Mazinger Z. Mazinger Z fue un icono muy importante justamente en el inicio de la televisión en España, de la transición, perdón, en España. Lógicamente esto es japonés, esto es una obra japonesa y además es una especie de manga junto con anime mezclado de una forma un tanto peculiar. Una serie que, bueno, que dentro de la línea de estas series japonesas que hemos visto aquí algunas, por ejemplo, Heidi, o La abeja maya, o Vicky el vikingo, o incluso después las coproducciones con España que hicieron el Nippon Animation, como pueden ser La vuelta al mundo de Willy Fox, como puede ser D'Artagnan, que todavía no hemos llegado, pero llegaremos, o Sandokan, que fue otra también con Claudio Bienborn haciendo en animación la obra de Salgari. Mazinger Z es un producto netamente japonés, es muy de espíritu japonés, muy esto en el fuera del ámbito del oriental, pues lo vemos de otra manera. Entonces ha habido críticas muy duras sobre la serie, como aplicable a otras cosas, claro. Es que son culturas distintas. Entonces, allí pues intentan sintetizar demasiado, incluso llegando al primitivismo en algunas cosas. Pues por ejemplo pienso en las películas de artes marciales y estas cosas que, bueno, que hay quien le apasionan y después hay quien lo consideran pues un objeto pues para poco menos que para analfabetos, que es una cosa muy elemental, muy Yo tengo un amigo que me dijo una vez que las películas de Bruce Lee eran idóneas para ponerlas a los zoológicos para que los monos se pusieran allí a hacer las cosas, porque dicen que lo que afecta es a las mentes primarias. Yo no estoy completamente de acuerdo con eso, bueno, es una opinión. A mí no me interesan las películas de artes marciales ni estas cosas. Y este material tipo desviado, pero desde esa cultura, pues tampoco es una cosa que me haga dar grandes saltos de alegría. Vamos, es que no me interesa. Sencillamente no puedo decir ni que me gusta ni que me desagrada porque no lo conozco suficiente, porque no me llama la atención, no me parece interesante. Sin embargo, Mazinger Z, y por eso lo traemos al canal, fue un fenómeno. Fue un fenómeno, o sea, desembarcó a la televisión en 1978 en España. Ahora hablaré un poco de su origen. Y esto fue un bombazo para los niños. Porque Mazinger Z es una creación que no está ideada para niños, pero sin embargo aquí funcionó a nivel infantil. Antes he dicho que, a recordar de forma muy personal, porque yo sé que esto ha tenido secuelas, esto ha tenido reposiciones, reelaboraciones y tal y que igual, pero yo todas estas no las conozco. Yo recuerdo perfectísimamente bien el momento de Mazinger Z, la primera emisión, que ahora veremos que fue en la mitad de lo que estaba hecho prácticamente. No sé por qué ni en función de qué criterio se emitió de esta manera, pero después se ha ido, ya digo, reponiendo e incluso poniendo en su integridad y después ampliando el universo con películas y con cosas, pero yo todo esto no lo conozco. Entonces yo lo que puedo recordar y lo que puedo evocar aquí es ese Mazinger Z de 1978, que es cuando lo conocimos, porque esto sí que me acuerdo perfectamente. Entonces pondremos en antecedente un poco lo que fue la creación y después iremos llegando a lo que es la almendra del asunto desde la perspectiva de un muchacho de 13 años que era yo entonces y lo que sigo pensando o lo que he pensado sin proponérmelo a partir de los años de esto. Bien, esta obra se debe a Go Nagai. Go Nagai es un dibujante y guionista muy conocido en Japón en esta época, en los años 70, 80 también, que, bueno, que se basó en una serie de material precedente, de robots preexistentes, que esto hay 1000 páginas en internet que hablan de estas cosas. No creo yo necesario tener que indagar en esto. La cuestión que se idea un robot gigantesco
indestructible, con una aleación nueva, que lo resiste todo, y que en lugar, como otros, de tener autonomía o de ser teledirigido desde distancia, va tripulado por un señor que se tiene que meter dentro, en el casquito de la cabeza del robot. Todos son, pues, herramientas y armas y cosas muy, muy alusivas a determinadas cosas. Por ejemplo, el tripulante es el cerebro, después hay las armas que tiene del pecho, de los puños, de los láser, tal, que a cosas que también parece ser que tienen su significación particular en la cultura japonesa. En fin, este señor se basó en estos materiales preexistentes para crear el suyo, que fue un bombazo, donde en definitiva lo que se plantea es la eterna lucha entre el bien y el mal. Aquí estamos en una situación del robot defensor del bien y los adversarios que quieren dominar el mundo, que son malvados por definición y por esencia. Sobre todo uno, el jefe. A partir de aquí se desarrolla una trama con determinadas características que, en mi opinión, pues es una trama, pues no lo sé cómo decirlo, bastante insulsa, en el sentido de que es sistemáticamente lo mismo, es siempre repetitivo. Hay momentos episódicos muy pequeñitos, donde, bueno, que sí hay evolución de personaje y tal, pero minimísimo. Entonces esto lo que fue, para nosotros, fue el descubrimiento de algo que, bueno, robots sí habíamos visto en películas, en dibujos animados, cosas, pero robots que normalmente hacían gracia. Entonces hay que recordar que esto, aquí en España, ya digo, fue en el año 78, es decir, muy próximo al Star Wars, lo que después sería la Nueva Esperanza, la Guerra de la Galaxia, con el C-3PO y el R2-D2. Esto era otro tipo de robot distinto, y bueno, que tenía su función. Entonces, ya digo, el defender el bien frente al mal. El bien lo encarnan una serie de personajes opuestos a otros rivales. Los personajes buenos, digamos, los positivos son, dijéramos por así decirlo, todo esto hay que entenderlo en cierta clave, porque desde luego verosímil no hay prácticamente nada en esta serie, ni pretende tenerlo, creo yo. O sea, son cosas absolutamente delirantes, es una cosa absolutamente absurda, pero era muy divertido de ver, era una cosa que nos sentábamos esperando para verlo, porque nos gustaba mucho, porque es que era una cosa. Entonces, esto sucede que se supone que hay una isla inhabitada que es Rodas, llamada Bardos, donde descubren una serie de bichos, de robots que piensan que si son para ayudar, pero hay un tal Yuzo Kabuto, profesor Yuzo Kabuto, que descubre, que pertenecen al Doctor Infierno, que es un malvado cuya máxima ambición es dominar el mundo para arrasarlo y para convertirlo en un orbe maléfico. Entonces este Yuzo Kabuto, en secreto, va construyendo un robot. Inventa una nación indestructible y va construyendo un robot. Pero nadie lo sabe. Entonces el Doctor Infierno, que descubre que este señor es el que le puede poner trabas a su ambición, pues lo mata. Manda un bicharraco, un robot allí y se lo carga. Pero con tan mala suerte que, aunque a un moribundo, revela a su nieto, a Koji, que es el protagonista de la serie, la existencia de este robot, que es ni más ni menos que Mazinger Z, que está oculto debajo de una piscina, en un subterráneo muy grande, y entonces allí, pues, ¿dónde puede salir? Y le explica cómo hacerse con el robot. Entonces, el robot lleva una nave al lado, como una especie de moto grande, pero que vuela, con una coraza de cristal, y entonces se mete en la corona del robot, y en el momento que se ensambla, y ya lo pone todo en funcionamiento y ya lo puede controlar. Lógicamente, el Doctor Infierno, pensando que se ha cargado al enemigo, que ya no tiene posibilidad de que nadie le plante cara, envía a otros malvados, e iremos viendo un poquito los personajes, porque quizás sea lo mejor, que es lo más variado de la serie, pero tampoco son tantos. Insisto, sé que hay material posterior, pero yo voy a hablar de lo que yo conozco, de lo que yo vi. Después, pues los interesados, pues ahí podéis recurrir a todo lo que haya. Yo puedo decir que lo que vimos fue lo que os voy a decir yo, porque no hay más. O no había. Koji es el nieto, el que maneja el Mazinger Z, el que pelea contra los bichos otros. Después tenía un hermano pequeño, se llama Shiro, que bueno, esta es la aportación humorística, junto con otros que veremos después. Y después estaba Sayaka Yumi, que era una amiga suya con la que había momentos de bofetadas y de insultos y de relación amor-odio, pero que viene a ser su novia.
y que maneja otro robot semejante, no tan fuerte ni tan poderoso como Mazinger Z, hasta ahí podíamos llegar, que era una chica, una robot femenina, que lanzaba los torpedos de pecho, que por cierto se habló mucho, fuego de pecho, eso jamás lo decía la Afrodita, el fuego de pecho era el Mazinger, el puño fuera o pecho fuera, tampoco lo decía. O sea, el Mazinger eran los puños, unos rayos que lanzaba por los ojos y fuego de pecho, que era lo más demoledor, que era una forma así que tenía aquí y salían unos rayos y ya lo que había delante, hasta luego Lucas, se lo cargaba todo. Y la saga tenía unos torpedos que no servían para matar a nadie, a ninguno de los monstruos contrarios, pero sí para ralentizarlos, para darle tiempo a que el otro saliera de la tontería que había pasado. Porque los capítulos son siempre iguales, son siempre lo mismo. Ahora después lo veremos. Bien, después estaba Genosuke Yumi, que era un profesor, que era el discípulo del abuelo del Koji, que era el padre de Sayaka, que era el que más o menos siempre iba controlando, mira, que hay esto, que lo otro, que iba diciendo lo que había que hacer. Apoyado por otros 3 profesores, llamados Seguashi, Nosori y Morimori, que era uno gordo calvo, otro con la barbita, con las gafas, tal, bueno. Y después había 3 muchachos que hacían una especie de pandilla comandada por un tal Boss, que era uno gordo, fuerte, que eran rivales de Koji, pero que se iban haciendo amigos. Hasta el punto de que en su momento también al Boss le hacen un robot para él, que es una especie de orangután, es muy elemental, con un cilindro, con las patitas cortas, con las piernas cortitas y los brazos muy largos, y para que ayudara a Mazinger y a Afrodita en su pelea contra los bichos. Bien, esto era en el lado positivo, diríamos. En el lado negativo teníamos al Doctor Infierno, que era uno con los pelos blancos, una cara de malo morado, no sé si es que era una especie de medio zombie o qué, que era el que quería, el que odiaba a toda la humanidad y quería destruirlo todo, que casualmente siempre empezaba por el mismo sitio, por donde estaban los del Mazinger, por esta parte del Japón. Entonces este tenía un lugar teniente que era el Balón Asher, después llamado Barón Asura, cuya característica específica es que era medio hombre y medio mujer. Era un hombre bisexual, era con la cara y además hablaban, según cada uno se alternaban, o a veces hablaban las 2 voces a la vez, el tono femenino y el tono masculino. Guau, guau, guau. Y este era el que comandaba la fuerza, digamos, de campo. Claro, como se enfrentaba con el Mazinger, pues siempre perdía. Entonces, el Doctor Infierno este mandaba a otro para ayudar o sustituir al Barón Asher este, que era el Conde Brocken, que era un individuo con un monóculo cuya característica más específica es que llevaba la cabeza debajo del brazo. Era un hombre decapitado y la cabeza se la ponía debajo del brazo y iba andando y con la cabeza aquí, diciendo lo que fuera. Y era igual de malo que el Asher. Después sé que vinieron más, pero los que yo vi se quedan aquí. Yo vi al Asher y al Brocken. Los demás no los he visto. Y si lo he visto no los recuerdo, la verdad. Entonces, y es que ahora hablaré de la misión al final y veremos por qué conozco esto y no otro. Entonces estos señores iban en una fortaleza submarina, el Conde Brocken ya iba en una que volaba también, iban un poco manejando el cotarro para mandar las bestias mecánicas, que era justamente la gracia del asunto. Porque los capítulos en Japón, vamos a hablar un poco del discurso temporal y de lo que fue, en Japón funcionó entre 1972 y 1974, de suerte que se idearon 57 capítulos. Se ideó una serie de 57 capítulos, pues con lo que vamos ahora a especificar un poquito más, porque es siempre lo mismo, pero no hay mucho que pensar en el Mazinger, pero funcionó muy bien. Entonces decidieron ampliar hasta 92 el periplo del Mazinger Z, la serie. En España no llegó en su momento, estamos hablando de, tardó pues 5 años, casi, en el 4 años, en el 78. Se compraron 34 episodios. Se empezó a emitir en marzo de 1978. Pero no sé por qué razón, si es que lo verían aburrido, lo verían reiterativo, lo verían, no sé, unas connotaciones extrañas, no sé. La cuestión es que solo emitieron 26. Emitieron 26 capítulos de forma consecutiva los sábados a mediodía. Esto fue un boom. Empezaron a aparecer TVOs, empezaron a aparecer, yo recuerdo un álbum de estampa, que normalmente la estampa, los cromos, los álbumes de pegar, pues normalmente venían, sí, había que los compraba, también los sobres, pero también solían venir en los yogures, en los pastelitos, en las cosas, y tú ibas coleccionando y ibas haciendo. Este era exclusivamente de comprarlo, y me acuerdo perfectísimamente, y ya era caro para la época, que valía 2 pesetas 50, no había céntimos, no se usaban los céntimos, entonces tienes que comprar 2 sobres por 1 duro, por 5 pesetas.
Y cada sobre traía 5 o 6 estampas o 10 los que fueran. Y eso fue, anécdota personal, el inicio de que mi padre, a mi hermano y a mí nos asignara una paga semanal. Pero eso no íbamos al club, allí pedíamos lo que queríamos, hacíamos lo que queríamos y no necesitábamos dinero. Entonces, cuando llegó el momento del álbum del Mazinger y de, oye, yo quiero completar esto, entonces me tienes que dar dinero para comprar las estampas. En mi casa, y conmigo en particular, casi siempre habíamos cierta época de mi vida de niño que eran bastante enfermizos. Entonces, cuando me ponía malo, me regalaban un álbum de estampas y un montón de sobres. Entonces, yo rellenaba el álbum cuando me ponía enfermo y disfrutaba mucho con los álbumes aquellos, los conservo, y algunos los conservo todavía. Pero esto ya no me ponía tan enfermo. En fin, la cuestión que queríamos reunir el álbum y no, como no estábamos enfermos, oye, que tenemos que comprar los sobres. Entonces nos asignaron 25 pesetas a cada uno, 5 duros, que era un dinero, ¿eh? Entonces no digas que... Entonces un paquete de tabaco podía valer 6 pesetas, una cosa así, una Coca-Cola valía eso, pues 5, 10 pesetas, no lo sé. Era un 25 pesetas y nos íbamos corriendo a comprar el sábado por la mañana, claro, y corriendo a comprar las estampas para completar el álbum, que lo completamos en poco tiempo, pero bueno. Y eran las imágenes de la serie de televisión. Entonces no había vídeo todavía. No tardaría mucho en llegar el vídeo, pero entonces no lo había. Y sabíamos la canción del Mazinger, Mazinger. Koji puede controlar y con él su robot. Mazinger es fuerte. Es muy bravo y es una furia. No pueden con él. Preparado a combatir esto. Es inmortal. El robot. Bueno, en fin. La sintonía aquella. Entonces, dejamos. En España se emitió los sábados a mediodía 26 capítulos. Y esto fue lo que conocíamos. Después, en 1995, Telecinco la emitió completa. Emitió los 92 capítulos de forma consecutiva y después lo han ido reponiendo. Después ha habido películas. Yo recuerdo una película que además nos llevaron a verla al cine, de las cosas más abominables que he visto, que se llamaba Mazinger Z, el robot de las estrellas, que no tiene nada absolutamente que ver con este Mazinger japonés que estamos hablando. Yo no sé si el otro también era de origen japonés. Era un robot rojo, que parecía un saltamontes, con cara de saltamontes, con los ojos amarillos, con unos cuernecitos. Horroroso, porque claro, nosotros queríamos ver en el cine lo que estábamos viendo en casa en la televisión, que ya había en color, dicho sea de paso, o sea que lo veíamos en color, no en blanco y negro. Y cuando fuimos al cine y vimos el despropósito aquel, esto es un horror, esto no tiene nada que ver con lo que queríamos ver. Salieron películas espurias y cosas extrañas. Pero la serie, pues funcionó bien y después, que ya digo, en sucesivos... Pues, es que el Mazinger de pronto fue un gran éxito y se olvidó muy pronto. Después volvió, que sería esta de Telecinco, no sé si alguna vez intermedia, no lo recuerdo, quizá en sábado matinal, volvió a tener éxito, volvió a olvidarse, y de pronto, en época más reciente, aparecen películas nuevas, el gran Mazinger Z, el Mazinger Z final, no sé qué, pero esto ya es muy posterior. El Mazinger Z está orientado a personas, a público adulto. Sin embargo, aquí nada más que funcionó para los niños, porque es que es una cosa tan melodramática, tan, no sé decirlo, como tan simple, tan absurda, que es que los mayores que pasaban olímpicamente, no porque fueran dibujos animados, que ya había dibujos, por ejemplo, la Pantera Rosa le gustaba a todo el mundo. Por ejemplo, por decir alguna serie que recuerdo que los mayores pues las veían y se reían. Con Mazinger Z se aburrían soberanamente, porque es que Mazinger Z es muy aburrido. ¿Cuál es la...? Porque el Mazinger Z, el discurso de los capítulos es siempre el mismo. Es decir, están allí tranquilamente los científicos, mira, vamos a hacer esta innovación, vamos a hacer lo otro para acá y para allá. Y de pronto en algún lugar aparece una bestia mecánica, que es un robot gigantesco de los malos, atacando. Mandan al Mazinger, o el Koji está que le ha pasado cualquier chorrada y lo tiene que manejar otro, o no puede ir porque no se ha enterado, yo no sé qué. Entonces tiene que ir la Afrodita, o tiene que ir el otro también, el boss, el robot boss. Pero por lo general Mazinger, a enfrentarse con aquel tío, a sondear, porque claro, cada robot es distinto del anterior, que esa es la gracia del asunto. Realmente, el aporte y lo que hacía que la serie fuera un poco más distraída, es ver el robot enemigo, o los robots enemigos, porque a veces iban más de uno, y las particularidades que tenía. Entonces yo me acuerdo uno, por ejemplo, que era como un esqueleto, que tenía unas orejas que eran como guadañas gigantescas, como un boomerang, se las quitaba, lo lanzaba, cortaba los edificios, en fin. Aparte lanzaba rayos por ojo. Y después tenía otro colega, ese iba con otro, que era con dos cabezas, verde, como una serpiente con orejas, que lanzaban rayos por la boca y lo destruían todo. Después, más que recuerdo, por ejemplo, recuerdo uno que era como una mina marina, con las púas. Después también recuerdo otro que era submarino,
que era con la cara como muy malo, y tenía como unas tijeras gigantescas en la cabeza. Entonces se ponía debajo de un barco, ¡pah! Y con las tijeras aquellas lo cortaba y lo hundía. Y recuerdo más, recuerdo algunos más, pero no muchos más, recuerdo algunos. Pero estos que digo seguro que estaban. Entonces resulta que atacaban y el Mazinger iba allí. Entonces el Mazinger se enfrentaba con el robot y perdía. Siempre perdía. Siempre terminaba el robot otro, pero el otro robot se iba, porque o se quedaba tocado, pasaba alguna cosa, pero el Mazinger no se hacía con la victoria. Entonces había siempre dudas, ¿qué pasará, qué pasará? Entonces volvía el robot otro, reparado, mejorado, lo que fuera, o porque sí, y el Mazinger ya ganaba inapelablemente. Bajo la apariencia de que iba a perder, por ejemplo, recuerdo este de las tijeras, pues cuando el Mazinger se va a pelear con él en el agua, descubren, que por eso se puede escapar el de la tijera, que el Mazinger no es resistente al agua, entonces se oxidaba, pero además se oxidaba con carácter inmediato, entonces tienen que correr a ponerle una capa de algo porque si no va a volver, y como vuelve, y le van a dar la del pulpo. Entonces, pues esto es lo que pasa. Pero era en esencia era siempre lo mismo. Aparecía a veces la Afrodita también, manejada por Sayaka, por su amiga tal, que casi siempre era para recibir, porque cuando iba Afrodita rara vez salía indemne del combate, y el Mazinger primero, o sea, era tan ilógica la cuestión, vamos a ver. El Mazinger se montaba el chico dentro y iba allí a correr a pelearse con los otros. Llegaba, puño fuera, y ¡pah! Salían los puños, salían disparados, le pegaba el golpe y volvían. Volvían, si no se perdían en donde fuera, pero se conoce que tenían un arsenal lleno de puños de aquellos porque no era incesante, siempre tenía puños disponibles. O bien los robots también se lo trincaban o lo destruían, les lanzaban un rayo, rompían el puño, lo que fuera. Entonces iba el robot manco. Después había los rayos del ojo, que según que sí le afectaba, pero eran bastante de medio gas, y después estaba el fuego de pecho, que era con las láminas esas que he dicho antes, así de punta de fuego de pecho, y hacía un gesto como de bostezo, como si hiciera así, y eso lo fulminaba todo. Eso ya todo lo que había delante se lo cargaba. Con lo cual, cuando llegaba un robot de estos enemigos, en vez de seguir el procedimiento de lanzarle los puñitos, de echarle la lucecita de ojo, podíamos empezar por el fuego de pecho y hasta luego, y ya estaba hecho, ¿no? Ya estaba terminado. Pues no, siempre era todo el procedimiento otro de ir sucediéndose los ataques distintos. Y con la ocasional o frecuente contribución de Afrodita, que siempre se llevaba las tortas, y a veces el otro era el boss. A veces ayudaba, pero era un recurso cómico, era un recurso para aportar algo de comicidad y de gracia al asunto. Ya digo que los personajes son siempre los mismos, salvo los robots esos que venían distintos, que siempre fracasaban. O sea, nunca ganaba ningún robot de estos. Los otros se inventaban y vamos a buscar. Recuerdo que de los últimos que yo llegué a ver, y que el álbum ese de estampas que compramos era el que terminaba, le mandaban un robot volador, porque tampoco eran grandes lumbres, eran los que creaban los malos. Porque claro, le mandan uno de agua, ve que se oxida, muy bien, lo mandan, pero es que resulta que ya le han puesto una capa de pintura o lo que fuera, impermeable, y ya no, bueno, pues en vez de ir sondeando, pues mandaban lo mismo, mandaban terrestre y acuático y no sé qué, hasta que llega uno que vuela, y Mazinger no vuela. Entonces, ¿qué pasa? Porque el otro viene, lo coge, pum, lo tira desde allí, desde la altura de no sé qué. A toda esta, el Koji en los distintos combates, a veces se quedaba allí groggy, a veces le rompían a lo mejor una pierna que le duraba, la rotura le duraba 2 horas y media, una cosa por el estilo. O sea, era un enfrentamiento bastante, pero bueno. Y aquel que volaba, que además tenía una cosa aquí como una especie de lija, y le daban la cara también, en fin. Y entonces se dan cuenta de que no, y al Mazinger le hacen unas alas que lanzan, y el Mazinger se tira por el aire, y entonces la ala, ¡pop!, se acopla aquí en la espalda, hace así, ¡pop!, y se le monta, y entonces ya vuela. Y entonces a partir de entonces ya volaba. Pero esto fue casi al final, yo creo recordar que era al final de lo que yo vi. En el álbum terminaba con esto seguro, pero en el álbum hacían omisiones. Entonces no consigo recordar, pero entonces eran unas alas pues diseñadas acorde con el robot, y nada, pues ya iba volando, haciendo sus ataquitos desde el aire. Eso sí, a los robots que venían no iban nunca a atacar a las bases donde estaban los Doctor Inferno, el Baron Asher, el otro y el otro, sino que iban esperando a ser atacados ellos. Ya digo, siempre el mismo esquema, siempre lo mismo. La evolución de los personajes era mínima, eso. El Koji Sayaka, que de llamarse el nombre del cerdo del uno al otro y tal y cual, incluso darse bofetadas. Esto
en su momento recibió críticas de machismo, de relaciones aberrantes, de cosas de estas. Pero es que, y van teniendo una relación de amorío y tal y cual. Pero por otra parte, más previsible que el TVO. Es que toda la serie era muy previsible. Es que no había sorpresa ninguna más allá de la imagen del muñeco que venía del malo, de los malos, a atacar. Esa era la clave del asunto, es que no había más. Lo que pasa es que había muchos. Había muchos porque cada capítulo había uno o dos, o a veces tres. Y entonces había uno con tres cabezas también, que uno echaba ácido, otro echaba fuego, el otro echaba no sé qué. También recuerdo que también volaba. Que el Mazinger se le enganchaba, pero no para soltar fueguecito aquel que lo arruinaba todo, sino para pegarse con él, porque lo prefería las bofetadas a las armas expeditivas. Esto es un enfrentamiento bien y el mal, melodramático a más no poder, y repleto de violencia. Esto fue el motivo, el exceso de violencia, junto a las consideraciones machistas y tal y cual, que en muchos países no se quiso emitir. O sea, ha habido cantidad de países, muchos, no uno ni dos, que declinaron la serie, no la quisieron, la reprobaron, no quisieron emitirla, porque les parecía que defendía unos valores que no eran justamente los que ellos pretendían pues trasladar al público, que en principio debía ser adulto, pero que en realidad era infantil. Entonces yo lo que eso. Después ya ha habido degeneraciones de la historia. Por ejemplo, eso que decía antes, pecho fuera. Eso de pecho fuera no se ha dicho, yo no lo he oído decir en la vida. A no ser que fueran en cosas muy posteriores. Torpedo, y salían los torpedos, salían los pechos, que sí, los pechos. Pero puño fuera. O fuego de pecho. Pero eso era el robot, no la robota. Era el masculino, no el femenino. En fin, era una serie que era distraída, a saber, o sea, el suspense era inexistente, porque tú ya sabías, llegaba el monstruo, guau, 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 se peleaban. Joder, le ha dejado tocar al Mazinger, le ha roto el brazo, le ha arrancado no sé qué. Pero siempre se iban, yo no sé por qué se iban otra vez y volvían. O sea, siempre había un ataque primero que el Mazinger no ganaba. O si ganaba era una victoria pírrica, pero quedaba tocado, hostia, han descubierto que... Entonces cuando volvía otra vez el monstruo ya era la victoria definitiva, justo en el momento en que peor lo estaba pasando. El Koji y el Mazinger le tiraban un rayo, había otro que lanzaba electricidad. Mira, me acabo de acordar también. Entonces el Koji y la cabina allí, ¡oh!, allí electrocutándose, pero no pasaba nada porque al final conseguía darle al botón, entonces le pegaba el puñetazo, ¡oh!, se quedaba el otro aturdido, ya venían los fueguecitos, los rayos correspondientes y hasta luego, angelito al cielo, el robot de turno. En fin, pero fue una serie que funcionó muy bien. Ya digo que yo creo que hasta hace bien poco han seguido saliendo materiales, bueno, merchandising, todo lo que quieras. Muñecos, ya he dicho, los álbumes, estampas, TVO, libros, juegos, videojuegos, y juegos de Mazinger ha habido muchísimos. Barajas de cartas, todo el merchandising que se quiera, lo ha tenido Mazinger Z, porque ya digo que fue una cosa pues que tuvo ese éxito. Hoy yo creo que no lo tendría. Yo pienso que sería una serie incomprensible, sería una serie que no tiene, bueno, cosas más raras hemos visto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí hay una serie que está muy trabajada, pero que yo tampoco le termino de ver el sentido, que se llama Shin-Chan, que es un niño que está todo el día con el pito al aire y con el culo y metiéndose con uno y con otro y haciendo gamberradas. Yo esta serie, no sé cuál es el objetivo de esta serie, más allá de la gracia del asunto que pueda tener, para según qué público tendrá mucha, para otra no tiene ninguna. Entonces, pero Mazinger un poco es igual. Es siempre lo mismo, siempre reiterativo, siempre repetitivo, como yo ya estoy empezando a hacer en este vídeo, que ya va a llegar a su fin, porque es que no hay más, no hay más. Por lo menos lo que yo conozco, a lo mejor los amantes de esto del manga y del anime y todo esto, porque claro, esto es una serie icónica en su momento porque es fundacional, o sea, que en cierta manera crea un género, aunque parte de materiales precedentes, pero crea un género de una forma de entender este tipo de series y de productos. Pero bueno, habrá quien le interese y todo mi respeto hacia ellos, pero a mí personalmente pues me parece que lo que he dicho ya es más que de sobra, porque me he tenido que esforzar para decir algo que tenga un mínimo de coherencia, pero es que el recuerdo que tuve. Y el recuerdo es muy grato, a pesar de esa superficialidad, de esa sensación de que no va a ningún sitio, ¿no? De que por la Heidi, los Vicky y tal, pues eran divertidos, pero sí había algo un poco detrás, había algo. En esto no. Esto es repetir el mismo esquema una y otra vez. Te cambian al actor de enfrente y se ha acabado. Esa es la variante de la serie. Y una serie, pues que frente a esas otras que estamos diciendo que Vicky el Vikingo, pues la inteligencia sobre la fuerza, por ejemplo, Heidi, el cariño a los demás, el valor de la amistad, un contexto natural idílico
pues frente a la ciudad saturada y con otro ritmo de vida, etcétera. O por ejemplo la abeja maya de la naturaleza tal, todos tienen algún aporte. El osito micha, todas, era una ave del hombre, todas. Bueno, era una ave del hombre francesa, esa no es japonesa, pero bueno. Esta no, esta es bofetada y paso atrás. Puñetazo y tente tieso. Y a seguir, es que no hay más, es que. Entonces, por tanto, pero ya digo que para nosotros sí fue importante. Yo no creo que sea una serie de estas que te deja un recuerdo indeleble. Sí, recuerdas, yo recuerdo, podría dibujar el robot, las caritas de los personajes, pero vamos, no fue una cosa que aportara nada, yo creo que a nadie, pero bueno, pero fue una serie que funcionó, y como funcionó, pues la recordamos y nos limitamos y ya no nos volvemos a acordar más en el canal de este buen robot Mazinger Z, gracias al cual la civilización pues puede continuar como la conocemos. Porque sin el mundo estaría gobernado por un señor muy malo con unos bigotes y unos pelos blancos, y por unos robots asesinos que iban destrozándolo todo por donde iban. En fin, pues nada más, espero que te haya distraído por lo menos este vídeo, porque este vídeo de los de contenido es de los más cutres de todo el canal, pero bueno, es que el objeto de atención es así. Y nada, pues si te ha distraído, pues le puedes dar al me gusta. Si quieres suscribirte, aunque no sea por este vídeo, sea por otro, pues nada, pues lo puedes hacer, aconsejarse a la gente que conozca. En fin, a mí me divierte también acordarme de estas cosas, y espero que a ti también, que me pongáis en los comentarios cosas que os acordáis de las paridas estas, de los bichos que atacaban y todas estas cosas. Y así por lo menos, pues mira, nos reímos todos, que no es poco. Pues muchas gracias por la atención. Un saludo.